No tenemos ninguna prueba de que la magia sea tan poderosa. No tenemos ninguna prueba de que Dios sea tan poderoso. Wicked es el fanfic más conocido del Mago de Oz. Nos cuenta quién era la bruja malvada del oeste antes de ser la bruja malvada del oeste, y cómo es que terminó con el destino que terminó en el Mago de Oz, siendo derretida con agua. Cómo es que una tímida adolescente de piel verde terminó siendo aquella bruja enloquecida y obsesionada con unos tacones rojos. Pero Wicked es algo mucho más complejo. El Mago de Oz de Frank Liman Baum es un cuento infantil con brujas, enanos, animales que hablan y un mundo fantasioso bellísimo. Pero todo eso Gregory lo retuerce a un punto oscuro lleno de contexto político, social y religioso. ¿En qué creía la gente de Oz? ¿Quiénes eran sus íconos religiosos? ¿Cómo podían explicar que habían animales que podían hablar y tenían conciencia de sí mismos y otros que no? ¿Existe tal cosa como el bien y el mal? El libro de Wicked habla más bien del bien, el mal, el perdón, el destino, el albedrío, todo eso jugando con la fantasía. Y me ha encantado, pero me ha parecido tan complejo y no he visto a nadie hablando de todas las preguntas que yo tengo, que he decidido yo hacer videos al respecto. Originalmente había pensado en hacer un único video contándote todo el libro de Wicked de principio a fin, pero ese video estaba durando más de 4 horas. Así que he decidido mejor hacer varios videos tocando temas específicos. Y hoy quiero empezar con el que me parece el más complejo de todos y el más importante para entender por qué Oz es como es. ¿Por qué la gente actúa de la manera en la que lo hace? ¿Por qué Elphaba terminará en la posición en la que termina? En este video abordaremos variedad de religiones, leyendas e incluso cuentos para entender un poco cómo funciona la sociedad de Oz. Y más importante aún, darnos herramientas para teorizar qué es lo que sucede con Elphaba. Quiero advertirte que este video está basado específicamente solo en el primer libro de Wicked de Gregory Maguire. No estamos tomando de referencia El Mago de Oz, ni la película de Wicked, ni el musical de Wicked, ni los otros libros que escribió Frank Baum, ni los otros mismos libros de Gregory Maguire. Solo este y nada más este. Así que si hay información en otras partes, no será abordada aquí y solo teorizaremos a partir de este libro, ¿ok? Perfecto. Como ya sabemos, uno de los puntos centrales en Wicked, en cualquiera de sus 3 versiones, es explicar por qué hay ciertos animales que pueden hablar y otros que no, y sus derechos. Y es algo que las diversas creencias que existen en Wicked intentan explicar, cada uno a su manera. Una de las religiones más viejas registradas aquí, la de el Hada Lurlina, la reina Hada Lurlina, se dice que en uno de los libros más antiguos de Oz, la Osiada, está el mito de cómo es que estos seres nacieron. Se dice que la Hada Lurlina estaba de viaje por el mundo y que, cansada de volar, le pidió a las dunas que crearan aguas en estas. El agua obedeció y salió con tal fuerza y cantidad que en ese mismo instante todo Oz ya se había creado. Entonces Lurlina bebió agua hasta quedar casi inconsciente y se fue a tirar una siesta en el monte Runcible. Cuando despertó necesitaba orinar y pues se dispuso a hacerlo, y es así que se crea el río Gillikin, que comienza desde el gran bosque de Gillikin y va a terminar hasta el extremo oriental de Vincus. De la tierra mojada es que salen los animales terrestres, y estos, al ver a Lurlina hacer sus necesidades con tanta intensidad, pensaron que el mundo recién creado para ellos y ellos mismos estaban a punto de ser destruidos, y presa del pánico deciden cruzar este río pensando que del otro lado estarán a salvo. Los más valientes, que sí lograron cruzar, fueron recompensados con el habla y la conciencia. Y quienes se acobardaron y se quedaron a medio camino o se regresaron, continuaron siendo animales sin más, con minúscula. Aquellos que no poseen conciencia de sí mismos y son usados para trabajos de fuerza o defensa. Esta interpretación, Elphaba la percibe como una especie de bautismo, como si el bautismo te otorgara algo más, menciona ella. ¿Será esta una manera sutil de explicar las capacidades de los animales y de denigrarlos al mismo tiempo? Porque al final de cuentas están cruzando orina.
En esta reina hada Lurlina creen más que nada los viejos y los paganos. No hay gente medianamente joven o joven que siga creyendo de manera ferviente en dicha hada, aunque se le siguen haciendo celebraciones del tipo Navidad. Entre los personajes que podría mencionar que se dice que se cree en Lurlina están las respectivas nanas tanto de Glinda como de Elphaba. Y después podríamos mencionar al Dios Innominado, que sería el equivalente a Dios o Jesucristo en la religión católica cristiana. Este es relativamente más actual, y a quienes creen en el Dios Innominado se les denomina unionistas, que al principio eran una mezcla de creyentes de Lurlina y del Dios Innominado, y después evolucionaron hasta creer solamente en el Dios Innominado. Quienes creían en ambas deidades al mismo tiempo intentaron explicar qué era el mal. Algunos decían que el mal era la ausencia de la presencia de Lurlina, que una vez creado Oz, se fue. Decían, cuando el bien se retira, el espacio que ocupaba se degrada y se convierte en mal. Quizás se fragmenta y se multiplica. Entonces, cada cosa maligna es un signo de la ausencia de la deidad. Y había otros que decían que existía una cierta bolsa invisible de corrupción flotando cerca, descendiente directa del dolor que sintió el mundo cuando Lurlina se marchó. Alguien perfectamente agradable podía atravesar esa bolsa, infectarse y después ir y matar a su vecino. Pero, ¿podía esa persona considerarse culpable de haber atravesado caminando una bolsa de maldad? ¿Cómo era posible si ni siquiera había podido verla? Pero los unionistas evolucionaron hasta dejar de creer en absoluto en Lurlina, y lo único que quedó de lo que siguieron creyendo fue en la existencia de la maldad. Entonces pasamos a qué es lo que creen los unionistas que sucedió para que los animales pudiesen hablar y cobrar conciencia. Es una versión similar a la de Lurlina con una inundación, pero en esta se dice que el dios innominado paseaba por el mundo y que en la única visita que el dios innominado tuvo en Oz sintió tanta tristeza por la desgracia que veía que iba a venir a suceder allí, que inundó todo el lugar con sus lágrimas. Todo Oz quedó sumergido bajo 1,5 kilómetros de marea salada. Los animales se mantuvieron a flote aprovechando algún tronco perdido o algún árbol arrancado de raíz. Los que tragaron suficientes lágrimas del dios innominado adquirieron una desbordante compasión por sus semejantes y comenzaron a construir balsas con la madera que flotaba a su alrededor, dándoles así también inteligencia. Con su piedad salvaron a sus congéneres y por su bondad se convirtieron en un nuevo grupo con uso de razón, los animales con mayúsculas. Y se volvió a comentar, es otro tipo de bautismo, es solo que el de Lurlina era externo y el del dios innominado interno, o sea, uno era por contacto a la piel y el otro por ingestión. De nuevo, el agua presente. Entre este grupo religioso podríamos remarcar que se encuentran Frex, el papá de Elphaba, y Nessarose, la hermana de Elphaba. Frex en el libro, a diferencia de la película o el musical, no tiene poder político, es un clérigo, se dedica a profesar la religión del dios innominado y es un gran obsesivo de esta, al igual que Nessarose. Y aunque Elphaba se diga no demasiado interesada en el tema de la religión, siempre se está preguntando y estudiando alrededor de esta misma. Así que no está dentro y no está bautizada, pero de algún modo parece querer entrar constantemente y entenderlo, incluso aceptarlo, ya que aquí creen en la existencia de un alma y Elphaba no cree que si eso existe ella tenga una. Así pasamos a una de las terceras creencias o leyendas, y esta es la de la bruja cúmbrica, que es planteada como parte de la fe del placer. Los creyentes o fieles dentro de la diosa cúmbrica o la fe del placer dicen que si un ser como el dios innominado o el hada reina Lurlina pudieron crear esto en los animales, entonces la magia también lo puede hacer. Incluso sugieren que la separación original entre animales con mayúscula y animales en minúscula fue un sortilegio de una bruja cúmbrica, un hechizo tan potente y duradero que no se ha gastado. Eso es propaganda peligrosa, auténtica malevolencia, o sea, simplemente por pura maldad, que tiene un poco de sentido si lo piensas. Darles privilegios a unos y a otros no, y aún así que estos privilegios sean una maldición al mismo tiempo. La conciencia a veces es una gran maldición. Creo que es parte de lo que nos hace tan malvado, un acto demasiado humano. Incluso Elphaba lo dice en una discusión mucho más adelante con Fiyero. Nunca uso las palabras humanista
o humanitario, porque para mí el ser humano es capaz de cometer los crímenes más atroces de la naturaleza. ¿Parte de la conciencia? Tal vez. Y esto no es lo único que se menciona de una posible bruja cúmbrica, ya que después en una investigación Bock encuentra cierto archivo que parece hacer referencia a esta, pero no queda bastante bien explicado de qué es lo que está sucediendo. Bock en su investigación se encuentra un códice. En este encuentra una imagen bastante llamativa. Dice que tal vez con unos 500 años de antigüedad, y se trata de una bruja cúmbrica. Cuenta que la bruja se erguía sobre un istmo que comunicaba dos cuerpos rocosos entre grandes extensiones de mar azul celeste con espumosas olas de sorprendente vigor y singularidad. Llevaba en sus manos un animal de especie irreconocible. Claramente estaba ahogado o casi ahogado. Lo rodeaba con un brazo, envolvía amorosamente el dorso mojado e hirsuto de la bestia. Con la otra mano se estaba sacando un pecho de la túnica para amamantar a la criatura. Su expresión era difícil de interpretar. Su actitud era casi maternal, con un hijo desgraciado. Su aspecto era reconcentrado, triste o algo parecido, pero sus pies no concordaban con su expresión, porque se agarraban a la estrecha playa de una manera prensil, que resultaba evidente incluso a través de los zapatos plateados, cuyo brillo de moneda de curso legal había sido lo primero en atraer la vista de Bock. Además, los pies estaban vueltos hacia afuera, en un ángulo recto respecto a las espinillas. Se veían de perfil. Esto parece un híbrido entre las dos perspectivas anteriores de cómo es que fueron creados los animales con mayúscula, a través de ser amamantados por una bruja. Y deja un poco al aire la teoría anterior de que lo había hecho por mera maldad. Detrás de ella estaba la inundación, ya fuese que lo hubiese hecho Lurlina o el dios innominado. ¿Estaría la bruja cúmbrica interfiriendo en el destino predeterminado de las bestias o procurando que se cumpliera? El documento apoyaba la fábula según la cual los animales habían recibido los dones del habla, la memoria y el remordimiento a raíz del sortilegio de la bruja cúmbrica. O quizá, simplemente, la desmentía. Pero esta no es la única bruja que se menciona en Wicked, aparte de Elphaba. Más adelante una madre le cuenta a su hija un cuento. Se cuenta que una bruja atrapó a 3 zorritos, los encerró y los engordó para prepararlos con quesito y viajó hacia el sol para obtener fuego para cocinarlos. Para cuando llegó a la tierra de vuelta a su casa estaba muy cansada y los zorritos muy inteligentes le cantaron nanas para que se quedara dormida y no los cocinara. Cuando la bruja se quedó dormida, la llama del fuego que había traído del sol cayó de su mano, haciendo arder la puerta que encerraba a los zorritos y liberándolos. Entonces estos llamaron a la luna y le pidieron que se posara como una puerta inamovible en la casa de la bruja, que era más bien una cueva. Y allí se quedó la vieja y malvada bruja durante muchísimo tiempo. Y es así que la hija pregunta, ¿y ha salido alguna vez? A lo que la madre responde, todavía no. Quédate con eso, porque ha llegado el momento de hablar de... Este aparatejo estoy segura que lo he visto en la escenografía del musical de Broadway. Y es mucho más que un aparatejo. Es un objeto que puede mostrar el presente, el pasado y el futuro. Y aunque no alcanza a formar devotos como tal, sí que crea bastante curiosidad en la gente que está cerca de este. Me refiero al pueblo entero donde se sitúe. Ya que el reloj del dragón del tiempo va montado en un carro y es alto como una jirafa. No es más que un inestable teatrillo ambulante, perforado por los 4 costados con nichos y arcos. Sobre el techo plano hay un dragón mecánico, un artilugio de cuero pintado de verde con garras plateadas y ojos engastados de rubí. Su piel está hecha de cientos de discos superpuestos de cobre, hierro y bronce, y bajo los pliegues flexibles de las escamas hay una armazón controlada por un mecanismo de relojería. El dragón del tiempo gira sobre su pedestal, repliega las estrechas alas de cuero, cuyo sonido recuerda el de un fuelle, y eructa bolas sulfurosas de inflamada pestilencia anaranjada. Debajo, en las docenas de puertas, ventanas y porches, hay títeres, marionetas y muñecos, personajes de los cuentos populares, caricaturas de campesinos y también de la realeza, animales, hadas y santos unionistas. Las figuras se mueven sobre engranajes, entran y salen girando de las puertas, flexionan la cintura, bailan, holgazanean y coquetean unas con otras. Déjame compartirte la teoría que yo tengo a continuación y que no tiene mucho que ver con lo que se está hablando, pero a la vez sí. Como puedes observar,
se menciona que el reloj del dragón del tiempo es una especie de teatro ambulante. Y en el musical claramente podemos ver al dragón encima del escenario. ¿Es acaso que la obra de Wicked que estamos presenciando en Broadway no es más que una obra del reloj del dragón del tiempo? Y que lo que vemos todo el tiempo interpretado en el escenario no es la historia en sí, sino una obra de este mismo teatrillo ambulante. Espero estarme explicando. Solamente quería compartirlo porque me pareció bastante curioso. Si lo piensas, la gente que ha ido a ver Wicked al teatro en realidad está viendo una de las funciones del reloj del dragón del tiempo. Continuamos con el video. El reloj va arrastrado por 4 caballos y escoltado por un enano y su comitiva de jóvenes matones. Como lo dije, la gente siempre espera ansiosa este show porque muestra gente de los pueblos cometiendo por lo general pecados y crea tal furor en la gente que hace que terminen haciendo cosas que normalmente no harían, como tener relaciones con animales, gente, entre muchas otras acciones. Lo importante aquí me parece remarcar es un personaje, el enano. Casi al final este se presenta ante Elphaba y le dice: el diablo es un ángel muy grande pero un hombre muy pequeño. No tengo nombre en este mundo, así que no te molestes conmigo. A mí no puedes matarme porque soy inmortal. No soy bueno ni tampoco malo, pero estoy atrapado aquí, condenado a una vida sin muerte. Soy el acompañante silencioso. Trabajo a través de los acontecimientos. Vivo en los comentarios marginales, juego con las causas y los efectos. Observo cómo viven su vida las desdichadas criaturas de este mundo. En cierta medida, puedo ver lo que vendrá, y en esta medida intervengo en los asuntos de hombres y bestias. Básicamente, este enano sin nombre se presenta a sí mismo como el demonio. Para probarle a Elphaba que realmente es quien dice ser, le hace una presentación privada. En el primer acto, le muestra el nacimiento de la santidad, que muestra a la santa Elphaba, santa de la que se inspiró Frex dentro de la religión del dios innominado para ponerle nombre a su hija, Elphaba. En el segundo acto, le muestra el nacimiento del mal, que es el nacimiento de ella, y le revela unos tantos secretos que te contaré en otro video, o que seguramente ya sabes, si has estado viendo mucho TikTok sobre Wicked. Y el tercer acto se llama El matrimonio del sagrado y la malvada, pero no le llega a mostrar nada. Y antes de que continuemos, hablemos del último punto. Santa Elphaba de la Cascada fue una mística del país de los Munchkins, que vivió hace 6 o 7 siglos aproximadamente. Era tan pero tan bonita que los hombres siempre la estaban molestando y no la dejaban rezar en paz. Para preservar entonces su santidad decidió irse al monte, llevando en una mano las sagradas escrituras y en la otra un racimo de uvas. Pero las bestias la amenazaban y los hombres la seguían y continuaban acosando. Es entonces que llegó a una enorme cascada que caía por un despeñadero y dijo: este será mi nuevo hogar, o esta será mi nueva cueva. Se quitó toda la ropa y atravesó andando la cortina de la cascada. Se sentó allí, leyó sus escrituras sagradas, de vez en cuando comía uvas, y cuando salió de la cueva se dio cuenta de que habían pasado cientos de años y que en la zona donde antes no había nada había surgido un pueblo. La gente que la vio estaba espantada porque había gente que había entrado allí, habían escondido cosas, habían existido romances secretos ahí dentro de esa cueva y nunca la habían visto. Sin embargo, bastó para que Santa Elphaba dijera unas cuantas palabras para que todos reconocieran que era una lengua antigua que ya nadie hablaba y supieran de qué se trataba de ella. Se quedó un tiempo, ayudó a la gente, ayudó a enfermos, alimentó mendigos, buenas acciones. Y después volvió a desaparecer internándose de nuevo en la cascada para poder pasar tiempo en soledad reflexionando dentro de su cueva. Esta vez se llevó un racimo mucho más grande de uvas y desde entonces no ha vuelto a salir. Entonces existe la posibilidad de que haya desaparecido y no muerto. Creo que ya vimos las creencias, leyendas, personajes, cuentos más importantes en Oz, al menos en la historia de Wicked, y llega el momento en el que yo tengo una teoría. Alguien me spoileó el final del musical de Wicked, que supongo que será el final de la película también. Yo conocía la música, pero no la historia, entonces sí me molesté cuando supe esos grandes plot twists. Así que no te haré lo mismo. Y te pondré aquí el minuto en el que puedes saltar el video libre de spoilers de qué sucede al final de Wicked, tanto en el libro como creo en la película, la segunda que aún no sale. Y si te quieres quedar y ver qué onda, pues esto es lo que sigue. Esta es mi teoría. Como ya sabemos, por el mago de Oz, Elphaba muere. Le arrojan agua y desaparece. Muere.
Como te he narrado a lo largo de este video, como has podido observar, siempre se está hablando de agua en creencias o de encerrar brujas. Lo que el enano le enseña a Elphaba cuando le da su propio show privado del reloj del dragón del tiempo es en el primer acto el nacimiento del bien. Lo que le cuenta es lo mismo que el inicio de la historia de Santa Elphaba. Una mujer muy hermosa se metió dentro de una cueva que estaba sobre una cascada con uvas y un libro y no volvió a salir. Eso es todo. Aquí Santa Elphaba no volvió a salir, vio a la gente y volvió a entrar. No, entró una vez y no ha vuelto a salir. Todas estas historias de algún modo llevan a lo mismo. La existencia del alma, el bautismo, el agua, las brujas, desaparecer. En el final del Mago de Oz vemos a Elphaba desaparecer, morir. Murió la bruja malvada del oeste. Esto no tiene una justificación coherente porque al final de cuentas es un cuento infantil, pero en Wicked la hay. Desde el inicio del libro te están diciendo que Elphaba desde el día 1 le huyó al agua. Desde el día 1, desde su primer minuto de vida, le huyó al agua. Podía consumir cualquier otro líquido, pero no agua. Se limpiaba con cremas, bebía cafés, tés, pero agua nunca. Y luego tenemos estas como analogías, no sé si es la palabra correcta, de que todos los animales adquirieron conciencia, inteligencia, emociones, etc. y por ende un alma al entrar en el bautismo, ya fuese por medio de la orina de Lurlina, las lágrimas del dios innominado o la leche que les dio la bruja cúmbrica. Y Elphaba no puede entrar en contacto con el agua. Tal vez esto es lo que la hace intuir que no puede entrar en contacto con el agua. Como para los animales tener un alma o para ser perdonada del pecado original como los seres humanos, entonces ella es el pecado, ella es la maldad y no posee un alma. Ella es la ausencia del bien. Todo el tiempo se la ha pasado leyendo e intentando comprender, leyendo las escrituras del dios innominado, sobre Lurlina, toda la información que le fuese posible. Desde un principio, no con la intención de entender por qué los animales con mayúscula merecen derechos a igualdad que los seres humanos, sino por mera curiosidad de entendimiento de sí misma. Esto me suena mucho a Santa Elphaba. Aquella mujer que entró en contacto con el agua se encerró en una cueva y no volvió a salir. Y es decirte que en el libro se menciona que hay un momento en el que Elphaba está considerando encerrarse en una cueva y no volver a salir. ¿Coincidencia? No lo creo. Y luego está esto donde alguien dice: entonces es probable que Santa Elphaba no haya muerto después de tantísimos años de que nadie la haya visto, simplemente haya desaparecido. Por ende, tal vez nadie en esta leyenda podía ver a Santa Elphaba dentro porque desapareció cuando entró en contacto con el agua de la cascada. Siento que empiezas a entender mi punto, por dónde voy. Y luego tenemos lo que le pasa a Elphaba. Le avientan un cubetazo de agua y la morra desaparece. No podemos decir que muera, porque ¿qué es la muerte? Si ella cree que no tenía un alma y realmente no tenía un alma, ¿puede morir? Si no hubo un cese del corazón, solo una desaparición, ¿puede morir? Y si acaso ella fuese, escúchame, la reencarnación o la misma Santa Elphaba, el mismo enano del reloj del dragón del tiempo le dice a ella: tu papá siempre te ha visto como un castigo, pero no lo eres. Tú eres un ser que no eres de aquí, eres híbrida, eres parte de aquí, parte de otro lado, eres demasiado compleja, no eres un ser humano común y corriente. Para mí no suena tan descabellado, más porque, escúchame, ¿recuerdas lo que dicen la madre y la hija cuando terminan de leer el cuento sobre la bruja y los zorritos? Ese es el final del libro de Wicked. Chécate. Checa, primo. Y allí se quedó la vieja y malvada bruja durante muchísimo tiempo. ¿Ha salido alguna vez? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Lo va a hacer? Dígame que lo va a hacer. Yo creo que Elphaba no murió. Desapareció y regresará unos cientos de años después. ¿Por qué la piel verde? Tiene su explicación. No tiene que ver con estas creencias, pero hay una explicación o algo así. Entonces tal vez Elphaba era una especie de mezcla entre humana y diosa, porque en la película, en el musical, ella tiene unos poderes muy encabronados. En el libro no, pero tal vez tenía el poder suficiente para hacer una mezcla de ambas cosas. Veamos que en los archivos que encuentra Bock está esta imagen de una bruja amamantando lo que parece ser un animal. Ella, Elphaba, en algún punto tiene a Chisery, este changuito que después tendrá alas. Ella hace a los changos con alas, igual que en el musical, pero es de una manera muy diferente. Tal vez ella, como bruja, está explicando a través de esta demostración en el libro. La otra bruja les dio
este pensamiento, esta conciencia, y Elphaba les está dando alas, cosas que no deberían tener los changos. Le enseñó a hablar levemente a Chizeri, les dio alas a los changos. No creo que necesariamente Elphaba haya sido la representación del mal. Es que, güey, me falta más. Al inicio del libro, la nana de Elphaba va con una bruja que se llama Jackal. Esta le da unas pastillas hechas de quién sabe qué madres a la mamá de Elphaba para que no tenga otra hija verde. Y en esto mismo le hace una lectura a Nana, diciéndole que a la mamá de Elphaba, Melena, tendrá 2 hijas que les espera un gran futuro que va a cambiar el destino de todo. Y Jackal está presente a lo largo de todo el libro sin que nos demos cuenta. Hasta el final, el mismo enano revela que Jackal tendría que ser una especie de ángel guardián para Elphaba, pero termina siendo todo lo contrario. Jackal parece empujarla hasta que termine siendo la maldad. Entonces, una vez implantadas las creencias, las leyendas, los cuentos y mi teoría, en el siguiente video de Wicked seguramente pasaremos a hablar del bien y el mal. Hablaremos mucho más de Jackal, sobre el destino y sobre si este ya estaba escrito o no para Elphaba, o solo fue ella siendo una testaruda y no queriendo tomar responsabilidad de sus acciones. Sin duda a mí el libro me encantó y ha sido un pedo entenderlo, y cada que me hago preguntas me termino revolviendo más. Yo solo tengo teorías ahora. Te he mostrado lo que yo recuerdo del libro, te he leído las partes que me parecen relevantes sobre lo que ya abordé en este video. Si tú tienes más teorías, tú me puedes decir qué es lo que crees que está pasando. Con gusto, las acepto en los comentarios. No he tenido nadie con quien conversar, no he encontrado a nadie hablando de este tema en redes sociales y necesitaba depositarlo en algún lado. Espero te haya gustado mucho este video y le puedas dar like, dejarme comentario, dejarme tus teorías conspirativas, qué opinas de sus creencias y pues irme a seguir a mis demás redes sociales por si gustas. También te las estaré dejando en la descripción. Y pues nada, espero este video te haya gustado mucho y nos vemos en otro. Esto va para largo. Yo soy Ado Rodríguez. Nos vemos luego. Qué viaje tan intenso hablar de religión. Siento que me faltó mucho, que no expliqué muchos puntos. Dios, qué estrés. Espero haya quedado bien este video. Bueno, ya, bye. Ya, antes de que me arrepienta, quiero seguir hablando, pero ya no sé qué más agregar. Bye, 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 bye.